¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con la ciencia ficción y la ciencia y las extrañas relaciones que se dan entre ambas, y el diálogo y la influencia mutua entre una y la otra. Va a ser una charla totalmente distendida, vamos a hablar un rato nosotros y después vamos a habilitar que esto no sea solamente una charla entre tres, sino una charla entre todos. Queremos que sea lo más distendida posible, así que preguntas, intervenciones, mientras más se intervenga, más rico va a salir seguramente. Esta es la primera actividad que la Red Argentina de Periodismo Científico organiza ya en una segunda etapa, que es la de asociación sin fines de lucro, cuyo está en trámite ese tema, pero la red nació se inspiró en el año 2007, en agosto de 2007, en un evento organizado en Bolivia, donde 11 periodistas de ciencia y salud de Argentina decidieron buscar la mejor forma de jerarquizar el trabajo de periodismo científico. Desde ese momento hasta ahora, la red se había agrupado a través de foros, y ya son más de 110 periodistas que la integran, y este año inicia, bueno, como les decía, su etapa de transformarse en una asociación civil, lo cual le va a permitir realizar muchas más actividades, sobre todo teniendo en cuenta que no se trata solamente de la red bonaerense o la red de la Ciudad de Buenos Aires de Periodismo Científico, sino que es una red federal, donde hay periodistas de todas las provincias representados. Ya les decía, son más de 110. Este año se realizaron desde 2008 a esta parte se realizaron muchas actividades, desde talleres de tabaco, un taller sobre epidemias, en el momento en donde se hablaba muchísimo de la gripe A y del dengue. Lo importante en todos estos casos es que los periodistas científicos tengan una instancia de formación para poder transmitir mejor ciertos temas que son muy críticos para la sociedad, para no transmitir en los términos que esos temas requieren, y no tocando en muchos casos, no es de oído, pero sí con imprecisiones que pueden ser, digamos, fundamentales a la hora de transmitir la información. Así que esta actividad para nosotros es muy importante, y toca un costado, si se quiere, menos crítico, pero mucho más estimulante del tema científico, que es, como comenta el título, la relación entre la literatura, la relación entre, si quieren, las artes en general y la ciencia. Y en particular, en el caso donde se ve plasmado en forma más directa, la relación con la ciencia ficción, o con géneros como la fantasía científica. Y eso tiene muchas aristas. Algunas las vamos a tocar aquí, con un escritor que tiene, bueno, en mi opinión es uno de los mejores escritores de la Argentina, o el mejor dicho, de la Argentina en lo que refiere a género fantástico, que es Carlos Gardini, del cual voy a comentar brevemente una muy breve biografía. Gardini nació en 1948 en Buenos Aires, bueno, es autor de varias novelas, varias antologías. Sus libros incluyen Primera Línea, es un libro que ganó con el cuento justamente Primera Línea el premio del Círculo de Lectores. Tiene varias novelas como El Libro de la Tribu, algunas de ellas muy interesantes. Vamos a hablar por ejemplo, de la que ganó el premio de la Universidad Politécnica de Cataluña en el año 1996. Él ganó 3 veces ese premio. Es un mérito que no muchos autores tienen, de hecho creo que son Robert Sawyer y vos nada más, 3 veces. Bueno, sus relatos fueron publicados en varias antologías, en varias revistas. También incursionó en lo que es literatura infantil. Él además es traductor. Su extensa labor como traductor literario incluye 20 sonetos de Shakespeare. Ha traducido muchos de los libros de ciencia ficción que luego hemos leído. Su último libro publicado en España es Tríptico de Trinidad. No se trata acá de hacer publicidad de lo que publicó, simplemente comentar las distintas facetas.
Bueno, eso es hechas las presentaciones. Quiero agradecerle a Carlos Jardín por estar aquí. También tenemos a Federico Cuxo, periodista científico, bueno, colaborador de Crítica, Página 12, Suplemento N de Clarín. Y bueno, mi nombre es Alejandro Alonso, periodista tecnológico y escritor. Me gusta mucho la ciencia ficción. Entonces, me parece que vamos a poder sacar jugo ahí. El tema de la ciencia ficción en relación con la ciencia tiene facetas interesantes. Yo quería comentarles una simple anécdota que nos va a servir como disparador para la charla. En 1997, esto fue la reunión, lo que se fue en el 97, después del premio 96 se hace el año siguiente. En 1997 se hizo la entrega de los premios de la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. A fin de año. Fines del año 96. La publicación del día. Claro, sí, porque se conoce en noviembre el premio. Fines del año 96 entonces se hizo una serie de eventos y se invitó para que diera una charla al escritor norteamericano Gregory Benford. Es un escritor altamente reconocido, tiene una novela que se llama Cronopaisajes, que es un clásico de la ciencia ficción, y otras novelas. Lo interesante del caso es que Gregory Benford, escritor norteamericano, él también es físico. De hecho trabajó con Edward Teller, que Edward Teller fue el líder del proyecto Manhattan en la década del 40. Y él contaba que en muchos aspectos, la charla que salió publicada en este libro versa sobre ese tema, había una relación muy fuerte entre la ciencia ficción y la ciencia, que de hecho muchos de los científicos que trabajaban, por ejemplo, en Los Álamos, fabricando armas o investigando distintos temas relacionados con la física de avanzada, a veces utilizaban argumentos de la ciencia ficción para responder a algunos de las angustias y de los temas que ellos desarrollaban en ese ámbito. Un ámbito en donde uno pensaría que todo es mucho más concreto, que la ficción no tiene espacio. Y sin embargo, es así. Y una de las cosas que comenta Gregory Benford es que en ese lugar oyó a Edward Teller diciendo una cosa que le llamó la atención. Este científico, que era un genio lo suyo, decía que para ideas a largo plazo confío en los verdaderos visionarios, al menos en aquellos que prefiero leer. Los escritores de ciencia ficción son esos visionarios. Siempre me ha gustado el señor Heinlein, el señor Asimov y por supuesto el señor Clarke. A la larga son más importantes que cualquier secretario de defensa. Es el día de hoy que en Estados Unidos todavía usan el consejo de algunos escritores de ciencia ficción para visiones a largo plazo. Algunos de los escritores forman parte de los consejos de asesores del Poder Ejecutivo. Entonces, me parece un tema interesante, es decir, en qué medida, y eso me gustaría que Carlos nos diera una mano con ese tema, en qué medida le parece que hay un diálogo entre la ciencia ficción y la ciencia, o si querés en términos más generales, entre el arte y la ciencia. Perdón, Alejandro, ¿podés prenderle el micrófono a él porque lo voy a tener apagado? Sí. Sí. Ahí están dando. Ahí están dando. Sí. No tenía que despreciar. Cuando me lo quise sacar. Disculpe un segundito. Ante todo, buenas tardes para todos los presentes. ¿Se está escuchando? ¿No? Vamos a cortar por lo sano. A ver. Ahora sí. Hola. No está vivo. Nunca me llevé bien con los micrófonos. Bueno, por la pregunta de Alejandro, que iba referida al diálogo entre... Ante todo, a mí me gustaría arrancar destacando una cosa que es bastante obvia, sin embargo a veces se olvida un poquito, que es siempre hay un diálogo entre las ciencias y las artes. Esto no es solo con la ciencia ficción, pero de la ciencia ficción hay
a veces un poco superficial, digamos. Alguien incluye, qué sé yo, cómo es la trayectoria orbital de un planeta, esto es ciencia, pero en realidad el diálogo entre ciencia y artes es mucho más profundo, es muy íntimo. Seguramente muchos de los que están aquí conocen mucho más sobre la historia de la ciencia de lo que pueda conocer yo. Y tendrán presentes, pero yo tengo presente algunos ejemplos, pero por así decirlo, John Dalton, que era químico, era poeta también. Por ahí nadie lo recuerda como poeta, pero por ahí Wordsworth grabó en un momento. Todos recordamos que Einstein era músico, por ahí no sería un gran músico, pero era importante la relación para él entre la música y la física. Max Planck también tenía aficiones musicales, era músico, y alguna vez dijo algo así, como un científico necesita tener una mente artísticamente creativa. Y Einstein algo dijo así como, ningún científico piensa en fórmulas. Él personalmente decía que ni siquiera pensaba en términos de lenguaje, o sea que la primera intuición de sus ideas era una especie de cosa entre emocional y visual, que luego, más adelante, se cristalizaba el lenguaje y por supuesto el lenguaje matemático. Acá lo que estoy puntualizando es que existe, no estoy diciendo que el arte y la ciencia son lo mismo, pero sí que estamos como mal educados continuamente. Nos dicen, bueno, si a uno le gusta una cosa no le gusta la otra. Y en realidad, al ver la trayectoria de muchos científicos creativos, vemos una relación muy íntima. También puede ocurrir al revés. El caso de los escritores que de alguna manera se sientan estimulados por la ciencia. Y acá no estoy hablando solo del caso, digamos, de los Benford o los Clark, gente que por ahí tiene o tenía una formación científica específica, sino que hay un estímulo mucho más general. Yo voy a partir un poco de esto. Entiendo que tanto la ciencia como la literatura son un modo de exploración de la realidad, cada cual a su manera. Y interactúan más de lo que se dice. Hay una frase muy hermosa del poeta francés René Char, que decía algo así como el estallido de la granada cósmica. Esta es una imagen muy típica de mediados del siglo XX, que es cuando se escribió, y uno piensa, bueno, esta es la imagen del cosmos que alguna vez podrá ser cuestionado, no, pero que tenemos hoy, lo sabemos, en un universo de expansión. Esto no ocurre solo con las ciencias. Quiero decir, el alimento que recibe la literatura o las artes. Hay un montón de cosas relacionadas con los viajes de exploración. El poeta inglés John Donne, en un poema llama a la amada Mi mundo inexplorado, mi terranova. Esto es solo concebible después del descubrimiento de América, esa imagen. Yendo a lo más específico, después de, si vos querés, la relación con la ciencia ficción estrictamente, bueno, eso es una relación que yo creo que a veces se exagera un poco, digamos, somos esclavos de un hombre. Todo el mundo está de acuerdo en que lo de ciencia ficción es horrible como denominación, pero parece que nadie le encuentra una denominación, no mejor, pero que alcance el mismo nivel de popularidad. Y se hace un poco difícil por dos cosas. Ante todo, que es medio difícil definir qué es la ciencia. O sea, ustedes lo saben mejor que yo. O sea, parece que todos lo sabemos, pero en realidad
esto es tema de discusión entre científicos y epistemólogos y demás, o sea, hasta qué punto la ciencia es, digamos, cuáles son los límites, aparte, cuáles son las áreas que entran específicamente dentro del mundo de la ciencia, porque hay muchas cosas, digamos, lo que hoy se llama, en un momento llamada percepción extrasensorial, hoy algunos dicen remote viewing o visión remota, etc. Bueno, está en ese área gris que para muchos son pseudociencias, otros insisten en que podría ser susceptible de estudio científico, está bien. No vamos a entrar en esta discusión, pero por lo menos tenemos un área gris como que sí, en un momento el mesmerismo era científico, después de la fenología, después dejaron de serlo. Y de hecho, si uno piensa, por ahí hay ciertos principios o ciertas cosas básicas que no van a cambiar a través del tiempo. Es decir, la antigüedad descubrió que la Tierra era redonda. Y la Edad Media continuó con esa tradición, pese a la idea popular de que todos pensaban que la Tierra era plana. Eso no es decir, la gente inculta pensaba que la Tierra era plana. Colón sabía que la Tierra era redonda. Los navegantes portugueses también. Pero esto viene de Aristóteles. Lo que quiero decir es que el tiempo ha pasado y la Tierra sigue siendo redonda, eso no va a cambiar. Pero sí tenemos nuestra representación del mundo, nuestra idea del mundo. Bueno, digamos que la física del siglo XX nos ha dado una especie de vuelco. Yo creo que mucha gente, o sea, vamos a decir, en el mundo cotidiano pensamos en términos clásicos. Es muy difícil aceptar en ese sentido, claro, o sea, pero es medio difícil aceptar que en realidad el mundo se parece más a Alicia en el País de las Maravillas, o sea, porque el mundo que nos presenta la física cuántica es demasiado delirante, o sea, Contraintuitivo. es contraintuitivo. Lo que pasa es que la intuición no es la mejor consejera, ¿no? En estos casos, la intuición es contraproducente. Imagínense ustedes el cambio en la imagen del mundo, que sería, digamos, realmente increíble, el paso, digamos, de pasar del siglo XIX al XX y ahora en principios del XXI. Esto es lo teórico, en el impacto, digamos, que causa en la vida real, entre comillas, los resultados, digamos, los productos prácticos de la ciencia, los productos tecnológicos. Hay muchas cosas pero además lo vemos, o sea, el impacto es tan imprevisible. O sea, a principios del siglo XX los hermanos Wright hacen volar una máquina más pesada que el aire. A principios del siglo XXI, entonces, tenemos un montón de pobres turistas haciendo 5 horas de cola en los aeropuertos, con medidas de seguridad extrema. O sea, de la máquina más pesada que el aire pasamos al vuelo para las masas. Nosotros esto lo vemos como cotidiano, pero si ustedes retroceden un siglo, es francamente, era inconcebible totalmente esto. Creo que ya iba a decir. No, porque hay un punto, esto nos da un poquito la perspectiva de una de las funciones de la ciencia ficción. En mi humilde opinión se cree que la ciencia ficción se la debe juzgar por su función predictiva. Y si es por eso, me parece que fracasó miserablemente. Bueno, el tema de la ciencia ficción y predicción me parece que es no es solo que fracasó. Ningún escritor cree en los futuros que inventa, así como diciendo, esto es lo que va a ocurrir. La prueba muy sencilla está
en que muchos escritores inventan varios futuros diferentes. O sea, ellos saben que es ficción, es literatura lo que están escribiendo. O sea, yo digo que en la ciencia ficción entramos en una especie de terreno mítico. No digo mítico, digamos, entramos en un terreno donde cuajan así imágenes colectivas. Ursula Le Guin, que es una escritora muy renombrada, decía, la ciencia ficción sueña los sueños de la gente común. Para mí esto tiene un paralelo, si ustedes quieren voy a ser un poco simplista, pero gran parte de las grandes tragedias griegas, Esquilo, Sófocles y Eurípides, lo que nos ha llegado, muchas de ellas giran alrededor de sucesos míticos supuestamente sucedidos mucho antes de que estas obras se escribieran. Estas obras están escritas siglo V antes de Cristo, más o menos, sería la época clásica de Atenas. Muchas de ellas están ambientadas en la guerra de Troya, incluso inspiradas en Homero, que es un suceso que, bueno, la guerra real, bueno, no nos vamos a poner a discutir, eso lo discutirán arqueólogos e historiadores cuando sucedió, pero cuando menos sabemos que esto es un suceso varios siglos anteriores. Y los tres toman, en muchos casos, un mismo episodio y lo reproducen con una óptica, cada trágico lo reproduce de una manera muy distinta, como por ejemplo el regreso de Agamenón y su muerte por la esposa. Al narrar un poco este hecho mítico, en realidad los atenienses están reflejando muchos cambios en la sociedad ateniense contemporánea y por extensión muchos problemas, si ustedes quieren, mucho más universales que todavía nos tocan ahora. En el caso de la ciencia ficción sucede algo similar. Lo que ocurre es que, vamos a decir que en este caso, los escritores no toman una mitología común, sino que crean su mitología personal, en base, sí, a una serie de hechos comunes. Una serie de cosas que nos afectan, como por decir el impacto de la tecnología en nuestra vida diaria. Con esto me fui de la pregunta. No, para nada. De hecho, justamente, primero que no me pregunta, justamente porque me parecía interesante como punto de disparo. Quiero decir, el tema predictivo, la predicción. Incluso, quería decir una cosita mucho más concreta. No solo las predicciones de la ciencia ficción no hay que tomarlas muy en cuenta, sino que a veces hay ciertas predicciones. Hay una predicción que se le atribuía a Arthur Clarke, que supuestamente era una de las eminencias del género de ciencia ficción, pero estas eran predicciones hechas en un artículo acerca de, qué sé yo, hará 30 años, acerca del futuro desarrollo de la conquista del espacio. No pegó ni uno. Pero esto no es culpa de Clarke. Lo que pasa es que hay un montón de variantes que, digamos, esto después del primer alunizaje se veía de una manera. Y por ahí los desarrollos tecnológicos que él preveía, hablaba de viaje interestelar tripulado para mediados del siglo XXI, por ejemplo, después de varias etapas como colonias en la Luna, bla bla bla, conquista del sistema solar, etc. Bueno, pero lo que pasa es que una cosa es prever los desarrollos de la tecnología y otra cosa es tener en cuenta los altibajos de la política y la economía. Inclusive, sin ir más lejos, todos tendrán presente más o menos la historia de 2001. Yo creo que la historia de 2001, me estoy refiriendo más a la película que a la novela, que supongo que todos habrán visto. 2001, una odisea espacial, de Stanley Kubrick. Me parece que la historia sigue teniendo vigencia a pesar del tiempo transcurrido, pero si vamos a ver algunos elementos, no se cumplen para nada, digamos. En el momento de 2001, con la aparición del monolito, estamos en plena Guerra Fría, cosa que eso no se cumplió.
¿No crees que estamos un poco defraudados con todo lo que la ciencia ficción nos predijo? O sea, Volver al Futuro, para esta época ya tendríamos que comer pizzas en pastillas, ya tendría que haber autos voladores, y yo lo veo como 2001 como un año de bisagra, o sea, no solo por ser 2001 en cuanto a Odisea Espacial, sino 2001 también con las Torres Gemelas. Me parece que la ciencia ficción